La semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar de una de las festividades más importantes de México, el famoso Día de Muertos. Pero sin duda una celebración que he tenido muy presente desde muy pequeña es el conocido como Samaín, dado que en mi tierra, Galicia, concretamente en el norte de España, a día de hoy aún se celebra. Aunque actualmente Halloween es cierto que le ha ido comiendo terreno a algunas celebraciones tradicionales, estas aún resisten. Cabe destacar que hay una gran cantidad de personas que creen que Halloween proviene de Estados Unidos, en torno al siglo XX cuando este se popularizó, pero esto no es del todo correcto. En este vídeo hablaremos del origen del Samaín, que significa el fin del verano o también conocido como la despedida del dios Lugh, el dios del sol. Esto se debe a que en esta época del año los días se hacen mucho más cortos, teniendo más protagonismo la oscuridad de la noche. Y como siempre, antes de empezar, me gusta recordaros que siempre en la descripción del vídeo y en el comentario fijado os dejo la bibliografía empleada. El Samaín se trata de una de las festividades más importantes de los antiguos celtas, la cual puede decirse que inspiró el actual Halloween. El Samaín tenía lugar a principios de noviembre, marcando así el final de la época de las cosechas. Había 3 celebraciones más del famoso Festival del Fuego, todas ellas de gran importancia, y también estaban relacionadas indirecta o directamente con las cosechas o el ganado, pero en este vídeo, como decimos, nos vamos a centrar concretamente en el Samaín. Los antiguos celtas consideraban que en estos días los difuntos se encontraban más cerca del mundo de los vivos, y con la intención de proporcionar a sus difuntos una buena impresión y también a honrarlos, les realizaban ofrendas de comida y bebida. Incluso en algunos lugares encendían hogueras o velas para así poder guiar al difunto por el camino. También se podían realizar sacrificios de ganado o rituales. Incluso también se podía encender una pira ritual, donde se llevaban a cabo oraciones y baile en honor a los espíritus. Muchas de estas ofrendas se depositaban en la entrada de las casas, así se ganaba el favor de los espíritus para que no provocaran ninguna desgracia. Los antiguos celtas creían que por estas fechas los espíritus tenían más posibilidades de danzar a sus anchas por nuestro mundo, por lo que para despistarlos o ahuyentarlos, los humanos se disfrazaban y ocultaban sus rostros para no ser reconocidos, y así parecer uno de ellos. Aquí podemos encontrar ya algunas similitudes con lo que se lleva realizando años en Estados Unidos, el famoso Halloween, una noche de disfraces y del famoso truco o trato, donde los más pequeños van visitando las casas de sus vecinos, pidiendo todo tipo de dulces, que se suelen dejar en la entrada de las casas o bien se les da en mano. El primer indicio conocido sobre lo que conocemos hoy en día como truco o trato se remonta al siglo XIX en Escocia. Así lo testifica un escrito del año 1895. Los antiguos intentaban realizar un trato con un espíritu cuyo nombre era Jack O'Lantern, para así evitar que este espíritu maldijera tanto a sus propiedades como a su familia. Posteriormente el Samaín sería considerado como una fiesta pagana, como ocurrió con otras festividades. Estos intentaron suprimirlas o bien adaptarlas, y el Samaín pues no sería una excepción, pasando a llamarse así la víspera de Todos los Santos. Como comentábamos antes, el Samaín se trataba de una de las celebraciones más importantes para los celtas, la cual se celebraba a principios de noviembre, pero más tarde sería el Papa Gregorio III el que modificaría las fechas y la pasaría al 1 de noviembre, con la intención así de eliminar o suprimir cualquier rastro de la festividad pagana. Tras la numerosa emigración europea a Estados Unidos, principalmente de irlandeses y escoceses, pasó a llamarse en inglés All Hallows Eve, que poco después se convertiría en Halloween, o también conocido como Noche de Brujas, comenzando así la costumbre de pedir dulces y disfrazarse, ya no como un ritual o costumbre, sino por pura diversión. Los más pequeños y los que no son tan pequeños disfrutan disfrazándose pues de ese personaje que les gusta o que admira, o al contrario, que dé miedo en nuestro entorno. Y como curiosidad, la costumbre del vaciado de calabazas, algo muy característico de estas fechas, proviene de los druidas celtas.
pero estos, en lugar de una calabaza, llevaban nabos, con lo que recogían las ofrendas para los espíritus. Pero una vez llegó la tradición al continente americano, esto se adaptó. En Europa continuó evolucionando, incluso en países como Irlanda a día de hoy están intentando recuperar o retomar esta gran festividad. Concretamente en Galicia, como comentábamos antes, mi hogar, algunas tradiciones se fueron manteniendo, incluso se cree que el famoso magosto está íntimamente relacionado con el Samaín. Recuerdo que cuando era pequeña y a día de hoy incluso se sigue haciendo, nos colocaban collares de castañas para así atraer buenas vibraciones, es decir, atraer lo malo y alejar lo bueno, como serían por ejemplo los espíritus. Sinceramente nunca he sido muy fan de las castañas, de hecho diría que no me gustan, pero se trata de algo muy típico de la zona por estas fechas, tanto cocidas como asadas. Pero sin duda Halloween ha llegado para quedarse. Es así como una celebración ancestral considerada pagana acabó por convertirse en una de las celebraciones más importantes en nuestro calendario, la cual se extendió a gran parte del mundo. ¿Y tú celebras Halloween? Si no es así, ¿qué se celebra en tu país o región? Déjanoslo saber en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides dar like y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo vídeo.